qué gozo celebrar este día en la presencia del Señor, en adoración, con el corazón abierto para Él. Y te hago esa primera pregunta: ¿crees que estás viviendo en una completa libertad? ¿Crees que es posible vivir en completa libertad? Y para esas dos preguntas y más que nos podemos hacer, te voy a compartir unas 6 posibles respuestas. Unos pueden llegar a decir: bueno, yo soy libre, yo vivo mi vida con libertad, planeo mi vida y hago lo que quiero. Algunos pueden decir eso. Pero en estas posiciones que sigo compartiendo, ¿con cuál te identificas o con cuál te aproximas un poco en estas declaraciones o posiciones que te estoy diciendo? Otros pueden llegar a decir: claro, yo soy libre, vivo en un país libre. Colombia es un país libre desde 1819, 202 años de libertad. Claro que sí, la Constitución colombiana lo dice. Una tercera posible respuesta puede ser: ¿de qué libertad me hablas? Yo la verdad es que internamente vivo como en una cárcel. No estoy tomando decisiones como quiero, con toda la libertad que quiero. El bien que quiero hacer no lo hago. Me siento como en una opresión. Me siento atado, me siento confundido. Y algunos pueden llegar a decir eso. Otros pueden decir: la verdad es que estamos viviendo en un mundo donde la libertad está en riesgo. A nivel global, a nivel nacional, a nivel local, hay muchas restricciones. De 2 años para acá hay más restricciones, más limitaciones. Y la verdad es que estamos viviendo en un mundo donde aún están promoviendo leyes que restringen la verdadera libertad. Otros pueden decir: la verdad es que veo mi libertad inalcanzable. Lo quiero, pero lo veo inalcanzable. Y otros pueden llegar a decir: bueno, yo sí estoy viviendo en libertad. De pronto tengo 1, 2, 3 áreas por ahí que necesito ser atendido, ponerle atención, pero en general vivo libre. ¿Con cuál de esas posiciones te identificas? ¿Con cuál te aproximas? ¿O con ninguna de ellas? Pero ¿qué tal si miramos esas 6 y las reagrupamos en 2? Sígueme en esto: 2 escenarios. Uno es el escenario de la libertad externa, o sea que tú y yo, como ciudadanos de esta nación, podemos llegar a decir: sí, la libertad externa obedece a vivir en un país y me acojo a las leyes de ese país de manera responsable. Otro grupo que no podemos reagrupar es la libertad interna, que es la personal. No es que necesito identificar que la libertad interna es que yo tomo mis propias decisiones y soy responsable de esas decisiones y de lo que hago. Yo te quiero compartir a partir de allí, de esta libertad externa y de esta libertad interna, una mujer en la palabra de Dios que perdió las dos. Perdió la libertad externa y perdió la libertad interna. Y está en Juan 8. Y es cuando a Jesús le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. Y ella está en medio de toda una gran multitud y Jesús estaba enseñando en el templo. Y le hacen esta pregunta a Jesús en Juan capítulo 8 versículo 4. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó. Jesús estaba ahí escribiendo con el dedo en la tierra y se levantó nuevamente y mira lo que les dijo. Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo.
Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Ella había perdido la libertad externa, estaba a merced de los que la iban a apedrear y los respaldaba la ley de Moisés. Pero ella había perdido también la libertad interna. Ella estaba en adulterio y el pecado la tenía esclava. ¿Qué tal si levantas ahí tu mano y haces como si fueras a oprimir un botón? Ponemos pausa. Esta historia continuará más adelante, pero sígueme en lo que te voy a compartir ahora, porque te estoy comentando este tema, este mensaje, es porque el Espíritu Santo habló a mi vida a través de un sueño y me hablaba específicamente de Juan 8. Pero versículos después, Juan 8 del 31 en adelante, y era Jesús hablando de la libertad. Y te quiero leer esa porción porque el Espíritu Santo nos está llamando la atención en esto de ser libre y de ser libres de verdad. Juan 8:31 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, es como la conclusión de Jesús, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y eso era lo que me repetía el Espíritu Santo una y otra vez en el sueño. Y yo lo escuchaba y era un resonar del Espíritu dentro de mí. Si el Hijo los hace libres, seréis verdaderamente libres. Si Él los hace libres, seréis verdaderamente libres. 3 más veces lo escuchaba. Y en la mañana yo me despierto, no lo recuerdo inmediatamente, pero el Espíritu Santo sí me dice una vez más: ¿recuerdas que tuviste un sueño y yo te hablé? ¡Ah! Por supuesto, para mí, Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Y nos lo dice en primera persona plural: si el Hijo los hace libres, es para todos nosotros. Los hace libres, seremos verdaderamente libres. Entonces yo, wow, Señor, tú quieres que prestemos mucha atención, porque tú no quieres una verdad, una libertad a media. Tú quieres es una libertad total, completa en cada uno de nosotros. Y a veces nos conformamos y nos cruzamos de brazos diciendo: estoy bien como vivo, y dejo agazapada una cantidad de cosas en el corazón que no es y en que no soy completamente libre. Cuando uno mira este pasaje, uno se da cuenta que la sabemos y la repetimos y está en nuestro corazón porque la creemos. Si conoceréis la verdad, si conocen la verdad los hará libre. Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en la respuesta de ellos, porque Jesús estaba hablando a los fariseos para que fueran libres. Pero ellos responden y hacen 2 expresiones allí. Una: nunca hemos sido libres. Y yo voy a pedir el favor a un par de amigos que nos ayuden. Vamos a ilustrar esta parte. Nunca hemos sido libres, somos descendientes de Abraham. ¿Y qué quiere decir Jesús con que los hará libres? Jesús hace ellos hacen esas 2 declaraciones a Jesús. Y quiero que podamos identificar exactamente que lo que le pasó a ellos, a los fariseos, es que no reconocieron que Jesús los quería hacer libres de verdad.
y que ellos necesitaban ser libres. Ellos empezaron a hablar a Jesús de la libertad externa. Nunca hemos sido libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y sencillamente se les había olvidado y no respondieron con la verdad. No fueron honestos y sinceros con Jesús. Se les había olvidado que generaciones pasadas habían sido esclavos en Egipto. 400 años pasaron en Egipto y muchos de esos años fueron esclavos. Después 70 años esclavos en Babilonia, cautivos en Babilonia. Y en el tiempo en que estaban hablando ahí con Jesús, estaban bajo el gobierno, bajo el dominio de los romanos. Jesús pudo haberles dicho: hey, ¿cómo así? No me digan mentiras. Y es cuando nosotros no reconocemos que necesitamos de Jesús y de esa verdad y de esa libertad que Él me da, vamos a quedar atados. Por ejemplo, vemos aquí a nuestro amigo. Hay ataduras que son visibles. Y esas ataduras sencillamente las podemos identificar, y si las reconocemos podemos decir: Jesús, hazme libre. Y unas se sueltan, pero de pronto otras pueden quedar allí, porque el Señor no quiere una libertad a medias, quiere una libertad completa. Sí, pero hay también ataduras como las de Caro. Caro, me puedes abrazar con brazos abiertos, y ni por bioseguridad ni porque puedes, por ninguna de las dos. Ustedes atrás saben por qué Caro no puede extender sus brazos. Caro alaba al Señor con manos arriba abiertas. ¿Puedes? No puede. ¿Qué le pasa a Caro? Caro, ¿qué te pasa, amigo? No puede. Está atado. Y ustedes no ven por qué él está atado. Y sencillamente el Señor quiere que él pueda ser libre. Caro, ¿quieres ser libre? Caro me dice que sí. Es necesario que lo pidas, es necesario que lo quieras, que lo determines. Es necesario que le digas hoy: Dios, yo quiero ser libre, pero completamente, de las que se ven y de las que no se ven. Y entonces el Espíritu Santo viene y nos hace libres. Él tenía un nylon. Hey, te apretaba duro, Caro. Un aplauso al Señor por Caro, por mi amigo. Están contratados mis amigos para la próxima. Y ellos, los fariseos, no reconocieron realmente que habían sido esclavos, y no reconocieron que Jesús era quien los podía libertar, que en Él había toda la verdad y que los podía libertar. Si algo necesitamos es reconocer que necesitamos de Él, que Jesús venga a nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque Él quiere, Él está listo para extender su mano, para bendecirte. Él quiere hijos en casa libres, completamente libres. El tema es que yo pueda decir: wow, le doy valor a lo que Jesús me está diciendo, le doy la importancia y quiero recibir de parte de Él ese significado, lo que es ser verdaderamente libres. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo y conmigo. Ellos no aceptaron la invitación de Jesús, pero lo bueno es que el Espíritu Santo está aquí. Acepta la invitación del Espíritu Santo, ser verdaderamente libres. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar el camino. Y te voy a compartir 3 puntos que son muy importantes en cuanto a nuestra respuesta hacia Él. 3 aspectos que son básicos de cómo yo respondo a Jesús para tener esa libertad. Primero, identifica lo que limita tu libertad. O sea que yo tengo que abrirme a Él. Señor, muéstrame qué hay dentro de mí que me controla, que me limita para ser libre. ¿Cómo lo puedo hacer? Y necesito ir a quien tiene la verdad. El que tenga la verdad es el que me va a hacer libre. ¿Quién tiene la verdad?
La verdad está en la palabra de Dios. La palabra de Dios me lleva a Jesús, me muestra a Jesús en el Antiguo Testamento, me muestra a Cristo en el Nuevo Testamento. Y cuando yo conozco a Jesús, la vida, la enseñanza, los principios de Jesús, y yo dejo que Jesús venga a mi corazón y se revele por medio del Espíritu Santo, Él se revela a mí. El Padre Celestial me lo da a entender, como Pedro recibió revelación de Jesús. Asimismo, Él se quiere dar a conocer. ¿Para qué? Para que recibas a Jesús. Y cuando recibes a Jesús, recibes la verdad, la fuente de la verdad. Y en Cristo, entonces en esa verdad somos libres. ¿Quieres ser libre? Ven a Jesús. Y ahí podemos llegar a entender que Jesús, cuando estaba atendiendo y hablando a esos fariseos, les estaba diciendo ya de una manera directa: es que me interesa tu vida, me interesa tu corazón. Pero para ser verdaderamente libres necesitas identificar qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno y qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, qué es pecado y cómo ese pecado te esclaviza. Y cuando tú puedes venir a Jesús, tú y yo venimos a Jesús, entonces Él nos va a decir realmente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y necesito entonces que exponer mi vida, porque Él quiere comenzar con tu libertad interna. Y Él comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Muéstrame, Señor, ese pecado, como dice el versículo 34. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y ellos no se habían dado cuenta que Jesús los quería hacer libre de ese pecado. Y el pecado que ellos tenían era de incredulidad. No creían a Jesús, no se querían entregar a Jesús. Pero cuando tú y yo le creemos a Él, nos abrimos a Él, a su palabra, dejamos que esa palabra llegue a nuestro corazón, entonces vamos a entender qué hay en mi vida que no le agrada a Él, que estoy equivocado, que estoy errado. Eso es lo que significa pecado, errar el blanco. Entonces el Espíritu Santo me va a llevar a que me disponga. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo está aquí. ¿Para qué? Para atraerte hacia Él. Te atrae con amor, te atrae con cuerdas de amor y te lleva a su luz, a su amor, a su verdad. Y cuando tú y yo nos exponemos a Él, Él trae convicción en tu corazón. ¿Cuántos desean convicción? Y de que puedas reconocer lo que no está en orden, lo que está en desorden, y que puedas ser libre, que puedas renunciar. Si estás aquí y deseas esa libertad, levanta ahí tu mano y dile: Señor, yo quiero que me muestres. Trae convicción donde hay pecado, trae arrepentimiento en mi vida. Trae, Señor, ese entendimiento de lo que no te agrada y lo que sí. Y allí donde estás, pídele perdón a Él. Dios, perdóname, perdona mi pecado. Perdóname, convénceme que hay tinieblas en mi vida, que hay ataduras. Hazme libre de esas ataduras, de esas tinieblas, de esos vicios, de esos hábitos equivocados, de esas pasiones, de ese egoísmo que hay en mí, de esas pasiones desordenadas, de ese egoísmo que me lleva a chocar con el egoísmo de otros y que daña relaciones. Perdóname, Señor. Pídele a Él: perdóname. Oh, gracias. Recibe el perdón, recíbelo y dile: yo lo creo en el nombre de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo a ti y a mí nos habla y nos lleva a un verdadero arrepentimiento, ¿sabes qué pasa? Hay un renovar en nuestra manera de pensar. Hay un cambio interno en el corazón, y por el verdadero arrepentimiento viene libertad. Aleluya. Si hay algo que Dios quiere, es libertad que viene de un arrepentimiento. Fuerte, dale ese fuerte ese aplauso a Él. Él está trayendo arrepentimiento.
y libertad en cada uno de nosotros. Wow, cuánto nos ama el Señor. Él no nos quiere dejar igual como estamos. Qué maravilla es Él. Un segundo aspecto: los hijos de casa buscan la verdadera libertad. En Juan 8:35 está hablando que el hijo es el que permanece para siempre en la familia, en casa. El hijo se queda permanentemente en casa, pertenece a la familia, pertenece a la casa, pero los esclavos no. O sea que tú y yo estamos entendiendo qué maravilla tener la certeza, la convicción: soy hijo de Dios. Esa identidad está sellada por el Espíritu Santo. Y yo lo creo, soy hijo amado. Y como hijo amado yo voy a perseguir esa libertad completa. Ya Él nos ha hecho libres del pecado, del poder del pecado. Él nos ha hecho libres de muchas ataduras. Pero Él quiere que seamos totalmente libres de todo, de cualquier basura de mentira, de engaño en mi mente, en mi corazón. Él quiere que sea libre, que tú y yo seamos libres. Por eso necesitamos ser decididos y determinados en buscar nuestra libertad. Que no negociemos nuestra libertad, que no nos acomodemos, que no nos conformemos con migajas. El pan de los hijos de Dios es la libertad. Eso es para ti y para mí. Él no quiere que tú y yo nos rindamos. Él no quiere que tú y yo no entreguemos nuestra libertad o que nos conformemos a vivir con algunas ataduras. No, completamente libres. Por eso el verdadero hijo de Dios discierne la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque a libertad te llamó el Señor. Gálatas 5:13, mira lo que dice: pues ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí está hablando de lo que es la verdadera libertad en Cristo, pero habla también del libertinaje. Cuando yo uso la libertad para satisfacer los deseos de la carne, eso es libertinaje. Y eso es lo que promueve hoy en día el posmodernismo. El posmodernismo a través de las canciones, a través de obras de teatro, cine, películas, Hollywood, medios de comunicación. Todo eso se promueve y ustedes han escuchado, ustedes y yo hemos escuchado una y otra vez: sé feliz. Pero nos dicen que seamos felices de cualquier manera. Siga su corazón. Han escuchado esa famosa frase, ¿cierto? Siga su corazón, siga sus sentidos, siga sus emociones, viva su vida hoy. Pero aquí la pregunta es: ¿a la manera de Dios o a la manera de mi carne y del pecado? Y Dios quiere hacernos libre de todo pecado, de todo lo que me esclaviza. Pero miremos esto: si yo voy a seguir mi corazón, y si mi corazón está lleno de odio hacia una persona, y entonces el corazón me dice: mate a esa persona, lo voy a matar, porque tengo que seguir mi corazón. ¿Y cuántas barrabasadas hago si voy a seguir mi corazón? No, sigo a Jesús, sigo la palabra, sigo su verdad, lo sigo a Él, porque me hace libre totalmente. Entonces el Señor nos hace entender y nos hace separar lo que es la verdadera libertad del libertinaje. Porque el libertinaje nos lleva a ¿qué? A hacer lo que quiero, a seguir los deseos de mi carne, de mis ojos, a seguir los deseos de los sentidos, a seguir el deseo de sencillamente los instintos que tengo como ser humano. Pero el Señor nos está invitando a ti y a mí a que podamos decir: aún esos deseos pueden hacerle daño a otras personas o a mí mismo, puede hacer daño a mi salud. ¿Cuánta gente se está haciendo daño porque está siguiendo sus deseos, sus sentidos, sus instintos, y están atados? El Señor quiere que tú y yo vivamos una vida libre, pero no siguiendo los deseos de la carne, sino que con Cristo yo puedo tener una vida que puedo disfrutar con Él en plena libertad. ¿Qué tal
esta declaración, este término que se puede abusar de este término, tolerancia. ¿Cuántos hemos escuchado estos dos contextos? Un primer contexto de tolerancia. Cuando yo te hablo de tolerancia, te puedo hablar en el buen sentido de sé paciente con los demás. Eso está bien. Ser respetuoso con los demás, en tus relaciones con los demás. Valora a las otras personas. En ese buen sentido de ser tolerantes, está muy bien. Dios quiere que yo sea tolerante en casa. Luz tiene mucha tolerancia, paciencia conmigo. Gracias, esposa linda. Y claro, está bien la tolerancia en la familia, en las relaciones interpersonales, pero en el sentido de la paciencia y del respeto. Pero ¿qué tal usar la palabra tolerancia con conductas, en un contexto de conductas o comportamientos o acciones que van en contra de la palabra, del diseño de Dios? ¿Cómo así que ser tolerantes, me dicen ustedes, si debemos ser tolerantes con la cultura de la muerte que promueve eutanasia y aborto? ¿Les parece que debemos ser tolerantes con eso? Definitivamente no, porque si algo quiere Dios es que respetemos la vida de todo ser humano, que le demos el valor desde la fecundación hasta su edad adulta, hasta que el Señor lo determine, pero no somos nosotros. Saben que ahorita están promoviendo leyes de eutanasia, no respetando la vida del adulto mayor o del que está enfermo. En Colombia, en este tiempo se están tramitando leyes, en otros países promoviendo eutanasia, promoviendo, ahora no lo llaman sino IBE. ¿Qué significa IBE? Ustedes han escuchado ese término, IBE. ¿Alguno de ustedes ha escuchado IBE? IBE es interrupción voluntaria del embarazo. Eso se llama aborto. Póngale el nombre que es: asesinato en el vientre de una mamá. ¿Cómo vamos a promover la cultura de la muerte? Que seamos tolerantes con la cultura de la muerte. Dios quiere es, respetamos a las personas, pero no somos tolerantes con esas prácticas, con esos comportamientos, con esa cultura de la muerte. Entonces, sí nos llama el Señor a ser tolerantes en cuanto a ser pacientes y respetuosos unos con otros, pero no ser tolerantes con lo que es asesinato, con lo que es muerte en el vientre, con lo que promueve mentiras, engaño, destrucción. No vamos a ser tolerantes, porque Dios no tolera el pecado. Ama al pecador, pero no tolera el pecado. Yo necesito de Él. ¿Para qué? Para ser tolerante en las relaciones, de ser paciente y respetuoso, pero no ser tolerante con Él, porque tú y yo estamos siendo llamados por Él a no negociar la verdad, a no negociar nuestros principios. Y si Dios no tolera esas prácticas, esos comportamientos, esa conducta, Dios no tolera el pecado, tú y yo también nos alineamos con Él y no toleramos el pecado. Y a eso nos está llamando el Señor, a venir a Él, a venir a Cristo. Y si tú y yo venimos a Cristo, venimos a la verdad de Él, y nos hace libre de las mentiras y engaños que este mundo quiere hacernos creer. Por eso hay un ejército de Dios, y yo recibo fuerte esa palabra para declarar, para expresar a cada uno de nosotros. Somos un ejército que camina en pos de Cristo, en pos de la verdad, y no nos dejamos confundir por nada con mentiras y sutilezas, como cuando desvían lo que significa, lo que es la verdadera tolerancia, que es el trato hacia los demás, el trato de respeto. Tercero, con esto termino: cuanto más conozco a Jesús, soy más libre. Y en el versículo 36, allí está resonando el Espíritu Santo. Si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el que nos puede hacer libre?
Porque fue el único que fue a la cruz por ti y por mí. El único que venció, el único que te da salvación y vida eterna, el único que es el libertador, el único que tiene toda la autoridad y el poder para romper el poder del pecado, el poder de las ataduras, el poder de la esclavitud del pecado dentro de ti. Por eso venimos a Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos y en el que podamos ser libres. No hay, no hay. A Él, a Él, a Él, exáltalo, a Él, a Cristo, a Él, gloria, honor. Por eso, como Juan 1:14 dice, Jesús, lleno de gracia, lleno de verdad. Recibamos de la naturaleza que hay en Jesús en cada uno. Donde yo no puedo ser libre, Jesús, dame tu gracia. Dame tu gracia, tu verdad. Ven, revélate a mí. Y más de ti, más de tu verdad. Y entonces yo soy libre. La invitación que hace el Espíritu Santo en este momento es: ¿quieres ser libre de verdad, verdad? Está en Jesús. Y comienza entregándote a Él, arrepintiéndote delante de Él, renunciando a las mentiras y el engaño. Entrégate de corazón. No reserves nada, no retengas nada para ti. Suelta tu vida en las manos de Él.